Está, muy bien. Bueno, quedamos con que las escritas, pues estableciendo de que son todas las que por obvias razones, ¿verdad? Como bien lo dice la descripción, pues son todas las que están plasmadas en algún tipo de documento, ya sea un documento informal o formal, sea un documento privado o un instrumento público. Una pregunta así simple, que no viene al caso, pero pues solo para saber. ¿En qué momento es escritura pública? ¿En qué momento es instrumento público? Alguien que me diga la diferencia. La escritura pública se registra, se tiene que llevar a un registro específico, licenciado. ¿Y el instrumento público? Disculpe, se hace. El instrumento público solo puede llevar las firmas porque lo pueden redactar los interesados. No hay necesidad que el notario intervenga en la legalización de firma, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver, mire pues. Cuando usted viene y le da forma al negocio jurídico que vaya a realizar, o bien vaya a autorizar algún acto o contrato, ¿sí? En el momento que usted le da forma y lo plasma en la hoja de papel especial para protocolo, ¿sí? En ese momento es una escritura pública, ¿sí? En el momento que esa escritura pública está firmada por las partes y está firmada por usted, que ya está autorizada, ya es un instrumento público. ¿Entendió? Solo se los dejo como algo que se me vino a la cabeza. A ver, no tenía que venir al caso, pero pues algo les ha de servir. Volviendo al punto. Y el privado. A ustedes no tienen idea con las preguntas que les van a salir. Les van a salir una de las preguntas que posiblemente les va a salir, que a mí me la hicieron, fue decirme la pregunta, o mejor dicho, hacerme la pregunta, pero hacérmela mal. Posiblemente eso vayan a hacer, alguno que otro licenciado se las vaya a formular mal. Por ejemplo, mire, dígame, ¿por qué los testamentos, sí, solo son 3? ¿Sí? Y usted se va a quedar así. ¿Verdad que solo son 3? Yo solo sé que es este y este y este. Y se los van a decir, posiblemente. Y usted se va a quedar con cara de, no son 3, ¿no? Y entonces usted, y cuando usted le diga, no, licenciado, son más, así, ¿cuáles son? Y cuando usted se los empiece a decir, posiblemente le diga, mira, ¿y por qué el testamento común abierto va cerrado y el cerrado va abierto? O sea, las preguntas van a ser con el fin de algunos casos de determinar si usted realmente sabe lo que está diciendo, y en otras, dependiendo de qué tan débil lo vieron a usted, de confirmar que no sabe. Entonces, pues, les aviso. Entonces, volviendo al punto de las pruebas escritas. Las pruebas escritas pues son todas las que cumplen con determinadas formalidades, o bien simplemente puede ser un documento privado, pero si es un documento privado, para que pueda servir como prueba, ¿qué necesita? Compañeros. Estar debidamente protestado. Sí, el protesto, si en caso estamos hablando de un título de crédito,
¿Alguna otra idea por ahí? La firma del notario, que dé fe, que dé Exactamente, fe de la... exactamente, O una tal y como lo pericia, ¿no? acaban de decir. Exacto, tal y como lo acaban de decir. Exacto. El documento, o sea, realmente el documento privado como tal posiblemente tenga un valor probatorio, ¿sí? Pero ese valor probatorio primero hay que otorgárselo. ¿Cómo le va a otorgar un valor probatorio a un documento? En este caso, puede ser por la legalización de firmas que haya tenido el documento. El notario dio fe pública que el documento es legal, ¿sí? Dependiendo de cómo lo hayan plasmado. Si en caso, esto se lo digo de manera general, si en caso fuera materia civil, si en caso fuera materia civil, estamos hablando de prueba, ¿verdad? Pero nos estamos pasando de un lado para el otro, pero creo que le sirve. Si en caso fuera materia civil, suponiendo que vengo yo y eh, les agarro este papel y le digo, yo, Minor Alexander Estrada Torres, me constituyo deudor de alguno de ustedes por una cantidad de 50,000 quetzales. Así de simple. ¿Qué hacen ustedes con este documento? ¿Cómo me pueden perseguir ustedes por este documento? ¿Cómo? Vic, disculpe, sería porque, Tiene porque que, tenía que tener las partes, o sea, números de documentos de identificación que se apersonan hacia usted y al final del documento plasman sus firmas y doy fe de lo anterior y pone su firma usted también. Bueno, pues está bien, pero pues no iba por ahí la idea. La idea es que justamente, si ustedes se dan cuenta, ustedes ya llevaron derecho civil, creo yo, ¿verdad? O sea, que ustedes ya son expertos en derecho civil y procesal civil. En su Código Procesal Civil y Mercantil precisamente establece, ¿sí?, de que Lick, en todo caso, no sería, disculpe ahí la interrupción. En todo caso, ese documento serviría como título ejecutivo si tuviera legalización de algún notario. pero ¿y si no tiene? Por eso le digo, simplemente escribo La yo pasa uno por una cuestión de peritos en INASIF para que le hagan una pericia y determinen si el documento es original o no. ¿Qué otra manera? Dice en el artículo 186 que todo documento por un empleado público o como se llama, un licenciado o un notario tiene fe pública. Sí, pero ¿y si no fue autenticado, no está legalizada la firma, que es una pieza fundamental para que se pueda dar fe de que efectivamente el documento... No se la vi- Se le puede citar a la persona que colaboró con ese documento para que corrobore ella mediante testigo, mediante su testimonio. ¿Y si la persona no quiere ir? Que la conduzcan por la fuerza. Para Hay no una ir revisión de protocolo forzosa. pero es que no era protocolo, era un simple papel, una servilleta. Ah, sí. Dice que yo pienso que sería muy difícil y yo pues personalmente no me animaría, digamos, a hacer un negocio si no hay algo escrito y que esté un notario, ¿verdad? Para que dé fe pública Pero de acuérdese de algo que por esto el lo estamos estilo. pensando nosotros, porque pues a final de cuentas estamos nosotros pues estudiando el derecho, pero las personas en el interior todavía hoy en día hacen tratos a viva voz y firmando papelitos al azar. Y fíjese, yo conozco un caso de unos familiares en donde venían, y sí, hacían los tratos así solo de viva voz, y al fin y al cabo no, digamos, fueron a interponer la demanda, los juzgados, y no le resolvieron nada porque, pues como no había documentos legales, ¿verdad? Y sí era bastante dinero, pero no era poquito dinero. Va. Pero vamos a que, personalmente yo no, para hacer un negocio así siempre tiene que estar, digamos, alguien que dé fe, un notario, para que a la hora de un incumplimiento siempre se pueda llegar
a la vía ejecutiva o la vía civil. Es que ¿verdad? ese es el ideal, pero el ideal no es la realidad. Acuérdese que lamentablemente vivimos en un país en donde aproximadamente, si no estoy mal, y yo creo que es menos, tal vez el 80% de la población es ignorante. Y esto quizá el 2% es egresado de la universidad. Y todos los demás a lo más que van a llegar es a un tercero básico o un bachillerato. Que a final de cuentas, vuelvo y repito, todas esas prácticas todavía se dan. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Si tiene un simple papel, es una vuelta algo grande, pero a final de cuentas usted necesita que este documento tenga valor probatorio. ¿Y cómo le va a dar valor probatorio? Primero se tiene que ir a un juicio ordinario. Ahí busquen su código civil. Ahí está en el juicio ordinario. Usted se va a ir y va a presentar estas, por obvias razones, va a llamar a la otra parte posiblemente no quiera llegar, mejor para usted. ¿Por qué mejor para usted? Porque entonces usted qué va a pedir si no llega. Que se le declara. Y en el momento que usted hizo su memorial, ¿qué fue lo primero que propuso? Al momento de declarársele rebelde, se declara la pretensión con lugar. Exacto, pero dentro de los medios de prueba, ¿usted qué fue lo que ofreció? El testimonio de la otra parte para que corrobore el documento. Y si no y si esa persona no se presenta, no va a prestar testimonio. Entonces, ¿usted qué es lo que tuvo que ofrecer? Mire lo que El tengo. documento, ¿no? Mire lo que tengo aquí. ¿Qué es esto? El documento privado. No, suponiendo que es esto, ¿qué forma tiene? Es la servilleta que... El pliego. El pliego. Mire. A ver, uno por uno, ¿qué es esto? ¿Ya vieron qué es? Un sobre. Exacto. ¿Es lo que va dentro de un sobre? ¿O cómo se le llama? El pliego de posiciones o las preguntas que se le van a hacer al Una plica con el pliego de posiciones. ¿Por qué? Para que al momento de que esta persona no se presente, se le diga Licenciado, disculpe, es que hay interferencia con un micrófono, Evelyn, por favor. Ya la silencié, no te preocupes. Dale muerte. Es que me quedó duda eso, no se escuchó. A ver, yo no sé si yo soy el que está en silenciado o no, pero bueno, vamos a ver. Volviendo al punto. Su Código Procesal Civil y Mercantil establece los tipos de juicios. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿sí? Entonces, si usted tiene un documento, que pues es un documento bien simple, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Por obvias razones, una de las maneras es que este documento tiene que otorgársele que necesita. Alguien lo dijo por ahí. Que sea reconocido como título ejecutivo. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? O uno de ellos, la sentencia. Entonces, volviendo al punto de la sentencia, entonces usted, ¿qué hace con este documento? Agarra este documento y lo presenta ante el juez esperando que, pues, a final de cuentas hay muchas formas, ¿no? Pero lo ideal es que la persona no se presente porque es lo que usualmente le van a recomendar, que no se presente. Partiendo de esa premisa, suponiendo que la persona no se presentó, usted va a pedir que le declaren la rebeldía. Cuando le declararon la rebeldía, ella perdió una parte procesal importante. Al momento que usted presentó, ¿sí?, su memorial de demanda, ¿qué ofreció? Pliego de posiciones, una plica. Es un sobrecito así nada más que lo lleva adentro preguntas. Que el juez, previo a hacerle las preguntas ¿cómo dicen? ¿Cómo le llaman al que las va a responder? Bueno, se me fue la palabra. El absolvente, correcto. Previo a que el absolvente responda, las va a calificar, y previo todavía a que las califique, lo va a juramentar, ¿sí? Entonces, posterior a juramentarlo, le va a indicar la fórmula correcta para responder.
esta persona por obvias razones va a tener que responder, ¿sí? La gente usualmente ya cuando está asustada, sobre todo en un juicio, pues obviamente tiende ya a tartamudear, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que estar bien formuladas. El punto aquí consiste con que si la persona, uno de los motivos por los cuales este documento puede ser declarado como válido, ¿cuál sería? Realmente no van a declarar este documento como válido, ¿sí? Pero la, la confesión, porque creo que así es como lo manifiesta el Código Procesal Penal, la confesión en juicio. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando ustedes van a lograr establecer un título ejecutivo a través de la sentencia, porque la sentencia es de carácter obligatoria. Entonces, ustedes van a poder partir de ello para iniciar entonces, ¿qué cosa? Y el proceso correspondiente penal, si uno lo va a ofrecer como prueba. Pues en este caso, pues como estamos en la vía, pues como estamos en la vía de apremio. Acuérdense que si estamos en la vía civil hay que agotar la vía, entonces tendríamos que seguir la ejecución. Acuérdense, ¿va? Después ya con título ejecutivo corresponde a la ejecución. ¿Sí? Y así va la cosa, ¿sí? Solo pues no sé ni cómo empezamos ahí, pero volviendo al punto de eso, era de que justamente los documentos, pues algunos van a estar con formalidades, otros van a ser un poco solemnes, ¿sí? Como bien dice, pueden ser documentos públicos, privados, pueden ser dictámenes, pueden ser dictámenes de peritos, simplemente dictamen de alguna institución, de alguna organización, si en caso, pues lo ideal es que sea vinculante por obvias razones, ¿verdad? Pueden ser planos o dibujos y pues por obvias razones lo ideal es que tengan firma y sello de la persona que lo realizó, ¿sí? Eso es lo ideal y si no tiene firma y sello, por lo menos tienen que estar legalizados por el notario, ¿sí? Entonces, eso vamos a las pruebas escritas, ¿sí? ¿Por qué mencioné también lo de los peritos? Porque era, como volviendo al punto, todo está relacionado. Posiblemente el perito pueda formar parte, ¿sí? Del proceso en sí al momento de que se le solicite que se presente a la audiencia para que pueda emitir su opinión acerca de X tema. Entonces él va a expresar a viva voz su análisis del asunto, pero eso no le exime de que lo vaya a tener que presentar por escrito. Entonces, ¿me comprenden? Entonces va a quedar igual por escrito. Entonces es una de las pruebas por escrito. ¿Estamos ahí de acuerdo? Bueno. Alguien que ahí se acuerdan que todas estas necesitan, ustedes tienen que tratar la manera de leer su código, o mejor dicho, lean el código. Yo no los puedo obligar a que lo lean, pues, pero lo ideal es que lo lean, pero que lo lean con el fin de entenderlo y estudiarlo, porque a final de cuentas, si no, no van a encontrar nada. Y las preguntas posiblemente vayan siendo así. O sea, ustedes todas las definiciones que yo les estoy diciendo, todas las tienen que estudiar, todas las van a tener que saber, ¿sí? En el orden según se les está indicando. Consta que les estoy avisando. ¿Por qué? Porque a qué horas me pongo a decirles que me digan qué prueba está en tal artículo y que me explique por qué. Pues, no sé qué tan, por lo que yo vi, les hice 20 preguntas y creo que a muchos no les dio tiempo a responder. Entonces, si les pongo el código, hace peor. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a hacer la mitad del examen. Se los voy a hacer únicamente teórico, que serían prácticamente preguntarles unos de estos, ¿sí? Ya sea ponerles la definición y que solo me den el nombre, o bien decirles que me escriban 3 de ellas, o bien decirles que me diga la definición de la prueba oral,
o decirle, dígame un artículo en donde se encuentra la prueba oral y por qué. Entonces, pero cuando yo les vaya a poner lo de los artículos, vuelvo y repito, por eso se los voy a partir en 2 partes, igual que la anterior, conste que le estoy avisando. Va a ser cuando ustedes ya hayan respondido la primera parte. ¿Por qué? Porque ya les conozco y ustedes me van a querer hacer gato por liebre. Acuérdense que yo también fui estudiante, ¿sí? Yo tuve compañeros que eran igual de mafiosos. No estoy violando su presunción de inocencia, ¿sí? Pero pues yo parto de mi propia experiencia. Yo tuve compañeros que eran bien mafiosos. Unos de ellos, el día del examen, se enfermaban o tenían algo que hacer o lo que sea y hablaban al licenciado para que los examinara después. Y entonces, ¿qué daba eso? Les daba chance de saber que venían los exámenes, pues para poder responder. Entonces, por eso fue que al final de cuentas, pues por eso hice una variante C, que fue la que le pasé a las compañeras, pues para minimizar el error, ¿verdad? Entonces, repito, más o menos les di la idea cómo viene, entonces ya depende de ustedes si se van a echar los 31, los 15, los 20 o el 0. Ustedes sabrán. Ahora siguiente, ahora con las pruebas orales. Con las pruebas orales, pues básicamente pues es un poco obvio, ¿verdad? Esa partimos de un interrogatorio, de testimonios, de peritaciones en audiencia. Todo esto, pues por obvias razones, tiene que ser de conformidad con la ley, ¿verdad? O sea, no podemos venir y simplemente prestar testimonios, interrogatorios, pero de una manera inadecuada, transgrediendo la ley y transgrediendo los derechos de las partes, tanto como de la persona que está siendo ya sea interrogada, o esté prestando su testimonio, o esté dando su declaración. Compañero, alguien levantó la mano por ahí, creo yo. Había sido alguien que no vi. ¿No? ¿Nadie? Bueno, sigamos. A ver, ¿alguien tiene el artículo de las confesiones? ¿No? Alguien que me diga el artículo. No, pues no. Siguiente. El artículo 207, licenciado. Muy bien. Siguiente, ahora. Según su naturaleza, personales, reales o materiales. Pruebas personales, pues por obvias razones, pues son las brindadas por personas, por obvias razones, ¿verdad? Esa pues no necesita mayor interpretación. Y pues, ¿cuáles son las pruebas personales? Justamente, ¿verdad? Una declaración, una confesión, etcétera, ¿sí? Algo que sea a viva voz, ¿sí? O bien sea una prueba material. ¿Le escuchamos, compañero Neri? Licenciado, disculpe, no estaba presentando las diapositivas. ¿No las miran? Yo aquí tengo que dice dejar de compartir. Yo sí la veo, Lick. No las miro, entonces tal vez quizás tengo problemas de señal. Espérenme, la voy a quitar y la voy a volver a poner. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Uno nunca sabe. A ver. Es que la anterior la pasó muy rápido, Lick. Ya no se dio tiempo a tomarle video. A ver. Ahora. Ya las miro, Lick. Muchas gracias. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver. Veamos. Esa eso es lo que no vio. Sí, gracias, Lick. Ya estuvo. Gracias. Muy bien. Quedamos con que las personales, pues volviendo al punto, ¿verdad? Son las pruebas que son suministradas por las personas. Cuando digo suministradas por la persona, no significa que yo como persona voy a ir a entregar este documento, porque entonces el documento es la prueba, no yo. Entonces, por obvias razones, la prueba que es lo que yo voy a expresar, ¿sí? A contar lo que
a mí me sucedió, mi testimonio, mi declaración, ¿sí? O algo por el estilo. Las pruebas reales o materiales, pues son aquellas físicas, palpables o a la vista. Cualquier cosa, documento, huellas, rastros, objetos de toda clase, como bien estábamos viendo el otro día cuando estábamos mencionando la inspección y registro, pues que era lo que estábamos tratando de encontrar, indicios, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar cualquier cosa que pueda dar con el paradero de la persona que se está escondiendo, que pueda permitirnos encontrar documentos o algo con lo que se pueda lograr la condena de esta persona, ¿verdad? O bien su inocencia, dependiendo. Ahora, según su función, históricas, críticas o analógicas. Pruebas históricas. La prueba histórica representa claramente el hecho que pretérito que se trata de demostrar. Es como una fotografía. Este medio de prueba le suministra al juez una imagen del hecho por probar. Y este aprecia la verdad del hecho a través de su representación sin esfuerzo mental, ¿sí? Como bien estábamos mencionando también el día de ayer, cuando estaba mencionando el video, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser un video, lo único es que el video pues habla por sí solo en determinadas partes, ¿sí? Es necesario, por obvias razones, pues que usted tenga una correcta argumentación y dentro de la correcta argumentación, volviendo al punto, a una buena plataforma fáctica en donde usted pueda establecerle y hacerle ver al juez tiempo, modo y lugar de cómo se dieron las cosas, su posible participación o su participación, ya sea de él o de otras personas, en la consumación del hecho delictivo. Por ejemplo, aparece una foto en donde estaba esta persona que cometió el hecho delictivo. Entonces, usted le va a tener que hacerle una descripción al juez para que eso sirva de sustento con la foto, con la imagen, con el video que usted le va a presentar. ¿Sí? Así también, si ustedes se dan cuenta, el Ministerio Público muchas veces presenta mensajes de WhatsApp, ¿sí? Presenta llamadas o algo por el estilo. O sea que eso de que los mensajes son seguros, que nadie los va a saber, eso nadie los va a saber siempre y cuando no exista una orden judicial para que los entreguen. ¿Ya? Que agua. Otra parte, cuando el juez decida con fundamento en esta clase de pruebas, su actividad y su función se asemejan a la del historiador. Se requiere la concurrencia de otro sujeto, el que le transmite la imagen del objeto representado mediante su discurso, que era básicamente lo que les dije. Por ejemplo, tenemos, no sé, el puñal, volviendo al punto del puñal, ¿verdad? El puñal está ensangrentado, el puñal pues fue utilizado por una persona que es diestra, ¿sí? Y que según la imagen, ¿sí? De la foto, o según la declaración de los testigos en esto y el otro, ¿sí? La persona tiene las características de esta persona, la misma vestimenta, ¿sí? Entonces esta persona el día X, a tal hora, en tal lugar, ¿sí? Esta persona se encontraba, lo vio, según la declaración de fulano tal, se encontraba ahí, lo vio, no vieron que cometiera el hecho delictivo, pero justamente según el análisis forense, esta persona murió tantos minutos después de eso, entonces usted le va a hacer que el juez prácticamente se imagine toda la escena y se va a sustentar con el puñal, con la foto, con lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pruebas críticas o lógicas. La prueba crítica o lógica carece de función representativa, ¿sí? No despierta en la mente del juez ninguna imagen porque, pues, por decirlo de alguna manera, pues habla por sí sola, ¿verdad?
le suministra un término de comparación para el resultado probatorio mediante juicio o razonamiento. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la comparación en ese momento, la persona le entregaron una botellita, ¿sí? Alguien pasó, fulanito de tal que se encontraba ahí, le regaló una botellita y esa botellita tenía tiner, ¿sí? Dentro de una botella, no sé, de alcohol, como ya que hay tantas personas que beben alcohol. Y esta persona, creyendo que era alcohol, se lo tomó. Entonces, ¿existía el dolo? Pues a final de cuentas sí. ¿Por qué? Porque esta persona, desde el momento que le entregó una botella de alcohol que contenía otra cosa, es obvio que esta persona se tuvo que dar cuenta. Entonces, el mismo razonamiento, el juicio del juez le va a decir si esta persona realmente actuó con dolo, ¿sí? Con premeditación, alevosía, ventaja, ensañamiento. ¿Por qué motivo lo hizo? ¿Sí? Siguiente. Según su finalidad, formales y sustanciales. Formales, la parte que suministra la prueba puede perseguir una de dos finalidades. Cuando la parte satisface la carga la carga que pesa sobre ella o desvirtúa la prueba suministrada por la contraparte. En el primer caso podemos denominarle prueba de cargo y en la segunda pues prueba de descargo. Eso es únicamente una pequeña síntesis por su finalidad, ¿sí? En cuanto a eso. Luego ambas partes pueden recurrir a las dos clases de pruebas. Ahora bien, las formales. Estas poseen un valor ad probationem, es decir, tienen una función exclusivamente procesal, la de llevarle al juez al convencimiento sobre los hechos del proceso. Pruebas sustanciales. Estas son pruebas ad solemnitatem o ad substantiatum actus. Tienen un valor material, puesto que son condiciones para la existencia o la validez de un acto jurídico material, tal como sucede con la escritura pública para la compraventa o la hipoteca de un bien inmueble o la constitución de las sociedades. Entonces, volviendo al punto aquí, en las formales, ¿sí? Esas tienen un valor probatorio, ¿sí? ¿Por qué tienen un valor probatorio? Porque el valor probatorio obviamente se lo otorgó el juez al momento que recibió la prueba de conformidad con la ley, ¿sí? Entonces, por obvias razones, volviendo al punto, pues como ya tiene un valor probatorio, el juez únicamente tiene que evaluar que esta prueba que ya se encuentra dentro de la carpeta judicial, ¿sí? Y que fue aceptada, efectivamente tenga relación con las argumentaciones que vaya a prestar ya sea el Ministerio Público, las que vaya a prestar a usted, y obviamente se vaya a integrar con las demás pruebas, ¿sí? En cuanto a la sustancial, pues por obvias razones, ahí nos podemos establecer que el documento de por sí ya como es un documento que ya está revestido posiblemente de una fe pública, ¿sí? Entonces ese documento pues ya no se necesita en sí otorgarle tanto un valor probatorio como tal, porque el documento ya de por sí tiene un valor probatorio, ¿sí? Ya que cuenta con la fe pública, ¿sí? Aparte que posiblemente se encuentre inscrito en alguna institución, entonces por obvias razones, lo único que se necesita es de que esta prueba se haya obtenido por los medios legales, ¿sí? ¿Cuáles son los medios legales? Por obvias razones haya sido obtenida por una orden de juez, si en caso procede, o bien se haya obtenido por la parte que le corresponde ofrecer esta prueba, si en caso es la persona que lo fue a pedir o lo fue a solicitar al órgano correspondiente. Ahora, según su resultado,
pruebas planas. Su principal característica es que la prueba es completa, ¿sí? O sea, que no depende de ninguna otra para tener un efecto probatorio. Como por ejemplo, si tenemos al sindicado, lo tenemos, no sé, manchado de sangre, pero no tenemos el arma, ¿sí? Entonces, una, pues por obvias razones necesita la otra para que sea una prueba un poco más convincente. Pero en este caso, si queremos establecer una prueba plana, por obvias razones encontramos al agresor, a la víctima, sí, perdón, al victimario, y lo encontraron con el arma. Claro, más obvias las cosas, entonces ya es una prueba plana, ya no necesita mayor interpretación, ya no necesita que se realice nada más, porque efectivamente, pues, a él lo encontraron con el arma, es el arma que según el INASIF fue la que detonó, son las balas, entonces, o sea, la prueba de por sí ya está puesta, ¿verdad? No necesitas tener más ciencia, como en el caso de una persona que haya agredido a otra, una agresión sexual, por decirle algo, ¿verdad? ¿Sí? Que necesita, no basta con tener a la persona que supuestamente es el agresor sexual, sino que necesita un examen del INASIF en donde efectivamente se puede establecer que esta persona que fue agredida realmente por esta persona porque encontraron, como bien dijo el doctor, se encuentran rastros de semen, se encuentra vello púbico, se encuentran ADN, me imagino que de igual manera se encuentra, ¿verdad? Sí, porque posiblemente esta persona haya utilizado algún preservativo, por decirlo así, pero queda rastros de fluido de las dos partes, no sé, en alguna parte del cuerpo y obviamente todo eso es lo que tiene que ver el médico forense, ¿verdad? Ahora, según los objetos proponentes de la prueba, tenemos de oficio y de parte. Pruebas de oficio, estas van desde el podrá hasta el deberá, ¿sí? O sea, que la misma ley las establece, la misma ley las regula, como cuando a usted le dice la ley o le regula la ley que usted debe de pagar el impuesto del IVA, ya sea de forma mensual, de forma trimestral o de forma anual, ¿sí? ¿Sí? También le puede decir, usted podrá, entonces le va a decir a usted que puede hacerlo en el momento que X o que puede hacerlo cuando usted quiera, ¿sí? Entonces la misma ley le establece los parámetros para que usted lo pueda realizar. Por eso dice con limitaciones diversas, en especial para ciertos medios probatorios, con exclusiones respecto del comportamiento de las partes, especialmente de la doctrina y de la jurisprudencia, ya que algunos le cierran el paso a la iniciativa cuando se trata de graves negligencias. Uno de ellos, por decirlo de alguna manera, es, solo es un ejemplo, una prueba de oficio que establezca la doctrina de la jurisprudencia. Ya. Cuando usted se va a presentar, cuando se presenta una iniciativa de ley, ¿sí? Una iniciativa de ley, hay procedimientos que se deben de cumplir. Si no se cumple con ese procedimiento, y uno de esos procedimientos, ¿cuál es? Que necesite que se presente esa iniciativa de ley a la Corte de Constitucionalidad. ¿Para qué? Para que ellos den el visto bueno si efectivamente no existe alguna inconstitucionalidad. De lo contrario, esta ley, ¿sí?, va a ser redarguida ya sea de forma total o parcial de inconstitucionalidad. Entonces, volviendo a punto de que es de oficio, o sea, que lo tienen que hacer porque lo tiene que hacer, ¿sí? Porque de lo contrario va a incurrir en algún error. Siguiente. Ahora dice pruebas de parte.
Las pruebas oficiosas deberán practicarse con todas las formalidades provistas en los estatutos procesales, ya que no son privilegiadas, sino como las decretadas en instancia de parte, hasta el punto de diferir solo en cuanto al origen y en cuanto al momento en que puede acordarlas el juez, si se considera que los interesados, por lo general, se entrarán en la demanda, contestación o en los escritos. A ver, aquí cuando vamos a sacarle partes a esto, a ver, dice. A ver. Las pruebas oficiosas deben de practicarse con todas las formalidades provistas en los estatutos procesales, ya que no son privilegiadas, sino son decretadas a instancia de parte. Estas son las que necesitamos, las que son decretadas a instancia de parte. Esta cosa, ahí está. Instancia de parte. Hasta el punto de diferir solo en cuanto al origen y en cuanto al momento en que pueden acordarlas o puede acordarlas el juez. Entonces, nosotros sabemos perfectamente de que al momento de que se van a presentar pruebas, ¿sí? Es necesario, por obvias razones, que se haga el ofrecimiento. Hay una etapa exacta para entregar esas pruebas, ¿sí? El Ministerio Público, para poder recabar pruebas de X o determinado lugar, necesita una autorización judicial para ello realizar la investigación y recabar esas pruebas. Pero si usted es el abogado defensor, por obvias razones, usted no puede tener esa autorización para ir a hacer una investigación. Entonces usted posiblemente, si tiene algún medio de prueba o sabe que alguien tiene algún medio de prueba, usted viene y se lo ofrece se lo indica al Ministerio Público, ¿sí? O bien si la persona que está siendo acusada, perseguida, que es su cliente, esta persona va a poner a disposición esos medios de prueba y se los va a entregar al Ministerio Público. Entonces, si usted se da cuenta, esas son a instancia de parte. Esta persona las va a entregar sin que haya sido oficiosa, ¿sí? O haya sido dictada de oficio por el juez o haya sido a solicitud del Ministerio Público. O sea, no necesita una intervención a menos que la prueba la tenga otra persona. Si tiene la prueba otra persona, entonces sí, usted lo que tiene que hacer es hacerle el requerimiento al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda pedir la autorización al juez y entonces ya con la autorización del juez ir a recabar o a recolectar o a buscar esos medios de prueba para que quien los tenga los ponga a disposición de la autoridad. Siguiente, según la oportunidad o el momento en que se produce. En el proceso y extraproceso, preconstitutivas y causales, judiciales y extrajudiciales. Pruebas en el proceso son las o la que se practica, aduce o tiende a demostrar los hechos litigiosos en un proceso. Por obvias razones ya son las pruebas que se encuentran dentro del proceso y justamente pues ya tienen un valor probatorio y únicamente el juez lo que va a hacer es evaluarlas según la etapa correspondiente. Pruebas extraproceso tienen origen fuera del proceso. Como bien mencionó un compañero el día de ayer, creo que fue, está la inspección judicial, que también es llamada una prueba anticipada, ¿sí? ¿Por qué esta es extraproceso? Porque esta no se va a verificar, ¿sí? En sí, en el momento o la etapa procesal oportuna, sino que el juez va a tener que presentarse al lugar para poder recabar esa prueba y entonces él ya tiene esa prueba antes de que
antes del tercer día que establece la ley para que se pueda hacer la audiencia de pruebas. Él ya tenía esa prueba en su poder, posiblemente, ¿sí? Entonces, fue obtenida antes del proceso o fuera del proceso. Vamos. Ahora, pruebas preconstituidas. Para que éstas sirvan de medio de convicción en un proceso o para fines extraprocesales, ocasionalmente son llevados a un proceso. Las preconstituidas, si tienen la intención de acreditar en el futuro un hecho, estas llevan la intención preconstituyente o jurídicamente dispositiva y probatoria, preconstituida. ¿A qué nos referimos con preconstituida? ¿Sí? Esa prueba originalmente, ¿sí? Se establece de que de alguna manera como que la prueba fue hecha o preparada para ese momento. La prueba no simplemente surgió a consecuencia de la situación, sino que la prueba ya había sido preparada, ¿sí? Es como decirle de alguna manera, ¿verdad? Como que estuviera usted poniendo una trampa para que esta persona caiga en el error, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que establece la prueba preconstituida. Por eso es de que es extraprocesal, ¿sí? Esta prueba, por obvias razones, tiene que ver con el proceso, pero no se va a obtener dentro del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta prueba posiblemente, vuelvo y repito, esta prueba ya estaba como preparada, como por darles una idea. En una fábrica ya todos saben que hay cámaras y esto, ¿sí? Lo que no sabían es que dentro de determinado lugar también habían cámaras. Eso nadie lo sabía. Entonces esa prueba prácticamente está preconstituida porque al momento de que se metió alguien a ese lugar y no se dio cuenta de que ahí habían cámaras, no sabía que ahí habían cámaras, no tenía informado de que ahí habían cámaras, entonces por obvias razones esa prueba prácticamente está preconstituida porque fue fabricada extraprocesalmente y en el momento en donde se haya cometido el hecho delictivo o lo que sea, es cuando esta persona va a indicar de que ahí también hay cámaras, pero nadie lo sabía, ¿sí? Entonces, por obvias razones, como tampoco sabía el Ministerio Público, entonces se ve como preconstituida esa prueba porque se ve como que estaba fabricada de alguna manera, ¿verdad? Estaba con la intención de agarrar a alguien manos en la masa, pues más que vigilar en sí. El área estaba con la intención de agarrar a alguien haciendo algo, solo por darles un ejemplo. Pruebas causales son las que buscan establecer una relación de causa y efecto entre variables, ¿sí? Busca establecer en una tesis planteada una variable es cambiada o modificada y el resultado será el mismo o diferente. Por ejemplo, un accidente de tránsito, por decirle algo, un accidente de tránsito. Al momento de que la persona presenta la tesis del accidente de tránsito, que posiblemente haya muerto la otra persona y lo que sea, ¿sí? Una de las tesis que va a presentar posiblemente en cuanto a la prueba causal, vuelvo y repito, solo estamos haciendo suposiciones, es que efectivamente esta persona, si no se hubiera encontrado en estado de ebriedad, el resultado hubiera sido diferente. ¿Por qué? Porque de conformidad con los estudios que se han hecho en cuanto a la reacción de una persona en estado de ebriedad y la reacción de una persona que se encuentra sin haber consumido alguna gota de licor, ¿sí? El tiempo de respuesta es diferente. Entonces, posiblemente esta persona hubiera tenido mejor manejo del vehículo
o bien le hubiera dado tiempo de frenar, posiblemente le hubiera dado tiempo de tener un mejor control de su panorama de todos los lados y se hubiera dado cuenta que la persona se venía cruzando desde el otro carril que se atravesó corriendo. Pero como esta persona venía en estado de ebriedad, esta persona no estaba al 100% consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, es una de las formas de establecer la causa y efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volviendo al punto, ¿verdad? Si cambiamos la variable que existía, que era el estado de ebriedad, y le ponemos que era un estado óptimo, en teoría el resultado tendría que ser diferente. Esta persona posiblemente le hubiera dado tiempo a frenar, o posiblemente lo hubiera esquivado, o posiblemente se hubiera chocado contra el árbol, pero no hubiera matado a esta persona. ¿Sí? A ver. Pruebas judiciales son las que se han producido ante el juez en ejercicio de sus funciones y cumpliendo con el principio de inmediación. Eso, pues, por obvias razones, pues, siguiendo el procedimiento justamente de la ley, en donde el juez, pues, tiene las pruebas a la vista, él tiene relación directa con el juez y se realiza el procedimiento tal y como se establece, en donde se hizo al tercer día el ofrecimiento de las pruebas y pruebas que se van a poner a la vista al juez. Las pruebas extrajudiciales, en esta prueba no ha tenido ocurrencia ante el juez, volviendo al punto, ¿verdad? Es todo lo contrario. La prueba es obtenida fuera del proceso, como estábamos indicando, podría ser una inspección, ¿verdad? Una inspección judicial sin la intervención del funcionario, que podría ser también de esta manera, ¿verdad? Esta prueba es precaria y debe acreditarse o demostrarse dentro de la actuación judicial. Bueno, son las 8:05. Yo digo que la paramos aquí porque esto todavía nos faltan varias, ¿verdad? Nos faltan todavía 10 hojitas, entonces si quieren la paramos aquí por el día de hoy y seguimos mañana, si les parece bien, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Ahí se acuerdan de anotarse en el listado, compañeros, y los que se durmieron despierten, ya se acabó la clase.